Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo traerán? Tonto, lo que tú siembras no recibe vida antes de muerto. Y al sembrar no siembras lo mismo que va a brotar después, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de otra planta. Igual pasa en la resurrección de los muertos. Se siembra lo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra lo miserable, resucita glorioso. Se siembra lo débil, resucita fuerte. Se siembra un cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último Adán en espíritu que da vida. El espíritu no fue lo primero. Primero vino la vida y después el espíritu. El primer hombre hecho de tierra era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. I will walk in the presence of God. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Now I know that God is with me. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Flesh do against me. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. I am bound. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? That I may walk before God in the light of the living. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Bienaventurados aquellos que han cumplido la palabra con un corazón generoso y han dado cosecha a través de la perseverancia. Vobiscum. Lectio Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. When a large crowd En gathered, aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, people from one y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces le dijo esta parábola. a sower went out to sow, Salió el sembrador a sembrar su semilla. and some Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. and the birds Lo of the, pisaron y los pájaros se lo comieron. some seed fell Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer, se secó por falta de humedad. some seed fell among Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. some fell, El resto cayó en tierra buena, and when it y grew, al crecer, it produced fruit. dio fruto al 100 por 1. After saying this, Dicho esto, exclamó, whoever has ears, el que tenga oídos para oír, que oiga. when his disciples Entonces le preguntaron los discípulos, what the meaning of ¿qué this significa esa parábola? Él les respondió,
knowledge of A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. but to the A los demás, they are made solo en parábolas, para que, so that they may viendo, no vean, y oyendo, hear but not understand. no entiendan. This is the meaning of the El sentido de la palabra de la parábola es este. La semilla the word of God. es la palabra de Dios. Those on the Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo, se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. those on rocky Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, but they have pero no tienen raíz. they believe on Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. as for the seed that fell, Lo que cayó entre zarzas they are the ones son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas they go along y placeres de la vida se van choked by ahogando riches and y pleasure, no maduran. and they fail to produce. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble Seed that fell on y rich, generoso they are the ones who when they have escuchan la palabra, embraced it with a generous la guardan y dan fruto perseverando. through perseverance. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dear friends, Queridos hermanos, are confronted with cuando nos vemos encarados con esta parábola y empezamos a reflexionar sobre nuestras vidas, y a veces we are confronted with nos the vemos encarados con los desafíos fail the Lord many times. en los que muchas veces le fallamos al Señor, nos ponemos nerviosos. Life En una vida ordinaria, seed always demands la semilla siempre exige buen terreno para crecer y para que pueda prosperar y dar buena cosecha. Al examinar esta lectura, reminded to look at the recordamos mirar and how we have la calidad de nuestras propias vidas y cómo la hemos vivido a través del tiempo. been honest with ourselves Y cuando somos honestos con nosotros mismos, podemos ver in our hearts. las diferentes superficies de nuestros corazones, los momentos rocosos The word is y among thorns in our hearts. cuando la semilla ha sido plantada entre espinos en nuestros corazones. A veces podemos encontrar difícil vivir el mensaje del Evangelio que hemos recibido. Y cada uno de nosotros tiene su propia misión. Por supuesto, debemos preguntarnos, Land we set ourselves. ¿en qué tipo de terreno nos ponemos? We need also to be careful Pero también hemos de tener cuidado de no caer en la trampa de un problema falso. I call it false Yo problem le llamo problema falso in terms of interpreting en referente a interpretar este Evangelio de hoy, porque correctly so nosotros the deeper nos vemos encarados con una realidad más profunda. an awesome one Es una gospel gives us. realidad asombrosa la que nos presenta este Evangelio, porque puede que tengamos la tendencia a pensar cuán malos o infieles o incontinentes, las maneras en que le hemos fallado al Señor. Pero hoy I admire miro, and contemplate admiro y contemplo la voluntad de Dios que nos es presentada el día de hoy. El Señor que quiere sembrar en nuestros corazones. No solo sembrar, sino sembrar en abundancia. the Son of God came out El Hijo de Dios vino a morar entre nosotros, justamente a hacer esto, a verter la vida de Dios en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, in our everyday life. en nuestra vida diaria. Consider for a moment Consideren por un momento, had one seed si el Señor tuviese solo una semilla y cayese en un terreno rocoso, la parábola hubiese terminado ahí. if he had only Consideren si hubiese tenido solo dos semillas, una en la superficie rocosa y otra if he had only three to be choked with thorns. en el terreno duro. Si tuviese tres, Begin counting after three pero cuando empezamos a contar después de tres podemos ver
la generosidad which the Lord sowed. con que el Señor siembra. But however, in whichever place Sin embargo, en cada uno de los lugares donde cayeron las semillas, él estaba convencido que una llegaría a terreno fértil. Y quizás ese sean ustedes, en sus familias, o quizás 10. the second did not get it, the third did El not, primero no lo the fifth, the sixth, but the no seventh. tuvo éxito, el segundo no, el tercero no, el cuarto, quinto, sexto, pero el séptimo sí. La generosidad, la abundancia con que el Señor siembra. Our God is demanding Nuestro Dios in this reading. exige también en esta lectura, Me being nervous this morning, la razón por la que estoy nervioso esta mañana. demanding ¿Pero por qué exige? generous God. Porque es un Dios generoso. And this is a call, of course, for us Y este es un llamado a nosotros, que debemos permanecer vigilantes y evitar to eliminate las trampas del diablo, in our life limitar las piedras y espinas en nuestras vidas, que son obstáculo entre nosotros y la palabra de Dios. environment in which we live. El entorno en que vivimos puede que no siempre The world, sea adecuado. the riches. Las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida. Today, in my Hoy, en mi país, very worried la juventud está muy preocupada por put upon them. It was 16, reduced to 8. But still, El when you listen temor que hay entre ellos. to the TV interviews, Cuando escucha los periódicos, las entrevistas de la televisión de los jóvenes labor, and they give account of what they que han receive per day, trabajado y lo que reciben y la forma que gastan ese dinero, who's me vi conmovido por una mujer sort of drug of, she's taking que tomaba un medicamento para controlar la presión, very competent in medicine, but then pero she's talking about for her to take the drugs, estaba hablando de que para poder tomar el medicamento tiene que comer. she's cooking, Y a veces cuando está cocinando before she se va la luz antes de poder acabar de, and so she's not able to take her drugs. así que no puede tomar su medicamento. Some of these things sometimes Es muy doloroso. Algunas de estas cosas a veces se convierten en obstáculos entre nosotros y poder contemplar each and la palabra del Señor y ver su generosidad. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias historias, pero el tema principal de hoy es que debemos potential imaginar ese potencial divino en las profundidades de nuestros corazones, siempre recordando la generosidad con la que Dios hace estas cosas y su voluntad divina hacia nosotros. from this we might realize our need De esto podemos que nos demos cuenta de cuántas numerosas son los caminos y posibilidades ante nosotros, que si no tenemos éxito esta vez, about podemos esforzarnos en of our attempt. que nos salga bien la siguiente ocasión. This is the optimism with which Ese es el optimismo con el que San Pablo nos habla hoy. weakness, Así que en la debilidad, our struggle, buscar la gloria. but at the end of the day, we are sure Puede que uno esté atribulado cada día, pero al final del día podemos estar seguros de que podemos cumplir la voluntad de Dios. both personal Exige oración personal y comunitaria. Debemos I was reading at this reflection hacer of Mother que esta sea nuestra meta. Estaba leyendo las reflexiones de la Madre Angélica, must aim at the top and not que siempre debemos tener como meta la cima. your faults and Ella escribe sin. que Nothing absolutely las caídas y las debilidades, a pesar de ser invisibles, no tienen nada que ver con esto porque el Señor es generoso. very merciful and Él es completely ready to receive us. está siempre dispuesto a recibirnos. Y ese es el fervor con el que tenemos que enfocar nuestro cristianismo. Trust. Exige confianza. Ella escribe, It takes the energy exige la energía para reparar la forma de comportarse. Y concluye, exige ese empuje para poder avanzar en la vida espiritual, at some point. para constantemente en algún momento poder entender, porque la misericordia del Señor es generosa. Por eso este sábado cuando rezamos y recordamos a la Santísima Virgen, podemos decir, Grace. The Lord always talks Ave María, llena eres de gracia. El Señor siempre habla de llena. En la plenitud del tiempo, vemos que todo el que cree en Él tendrá vida eterna. from the depths of our miseries. De las profundidades de nuestros miserios, el Señor hará de nosotros. De la profundidad de nuestras miserias, el Señor nos convertirá en terreno fértil. Y yo rezo eso constantemente ante la Eucaristía. Que Dios los bendiga.